Estamos saludando al senador Pablo Catatumbo. Él está estrenándose en el Congreso de la República en la actual legislatura en nombre o en representación del nuevo partido político FARC. Senador, agradeciéndole que acepte nuestra invitación a charlar este ratico, hoy está usted aquí en Tenerife. Tenerife es una de las zonas que hacen parte de ese gran territorio que cuando usted estaba en el frente de guerra, pues tenía bajo su mando, bajo sus órdenes, digámoslo. Hoy que usted ha estado en un evento de turismo y paz, dígale a nuestros televidentes e internautas qué ha sentido Pablo Catatumbo, el ser humano, el colombiano, en este momento de paz. Hombre, primero una gran emoción, mucha nostalgia. No nostalgia por la guerra, sino nostalgia porque he vuelto a ver territorios que fueron muy queridos por mí. He podido conocer lugares donde antes no podía ir porque la situación de seguridad y de guerra no me lo permitía. Y he vuelto a ver sobre todo y a sentir la bondad de la gente. He podido ver que este territorio con la paz ha mejorado, ha crecido. Veo más cebolla, veo más zanahoria, veo que hay cultivos de fresa. Creo que la paz le ha ayudado a Tenerife a mejorar su situación socioeconómica. Entiendo que cuando ustedes estaban en el proceso de negociación con el gobierno del presidente Santos, en la recta final, en alguna conversación que algunos periodistas comentaban, el comentario de Timochenko, el líder del partido que usted hoy representa, decía que ahora lo más difícil para ustedes era desarmarse mentalmente, que ya se habían desarmado de los fusiles en lo físico, pero todavía tenían la mente trastocada. Explíquenos esa referencia. No. Yo le digo que para mí fue lo más fácil de hacer, porque nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez siempre nos enseñó, siempre nos dijo que no había que odiar, que nosotros estábamos combatiendo unas causas, unas injusticias. Nosotros éramos enemigos de ciertas políticas, pero no de las personas. Y siempre miramos a los comandantes militares, a los presidentes, como representantes de unas políticas que nosotros no compartíamos. Yo le puedo decir de que durante todos los años de la guerra, yo duré bastantes años, yo duré 42 años en la guerra y jamás sentí odio contra nadie, ni contra los militares, ni contra los gobernantes. Simplemente sentía indignación contra ciertas políticas y prácticas que yo no compartía. Por eso para mí fue fácil hacer la paz, el tránsito a la paz para mí fue fácil porque yo nunca odié a nadie, y mi corazón no tiene venganza a pesar de que tengo varios arañazos en el cuerpo. Tengo heridas, mi familia fue exiliada, varios de mis familiares fueron asesinados, pero eso no me hizo odiar a nadie. Y eso me ha permitido hacer el tránsito a la paz tranquilamente. Permítame preguntarle qué edad tiene usted, senador. Yo tengo 66 años. 66 años y lleva 42 años, ¿estuvo en la guerra? Yo creo que más, porque yo ingresé a la FARC en el año 72. O sea, usted tiene 46 años de haber estado en todo este tema de la guerra. Si usted pudiera hacer una retrospectiva y devolverse en la máquina del tiempo, imaginándose comparado con los jóvenes que hoy tienen la edad que usted tenía en los años 72, después de 46 años, ¿valió la pena haber tomado ese paso y haber estado 46 años inmerso en ese conflicto fratricida colombiano?
Hombre, yo a los jóvenes les recomiendo lo que usted nos enseñaba hoy del padre Guilar. La guerra no es un juego. Los que no conocen la guerra no saben lo que es la guerra. Y por eso a nadie se le puede recomendar la guerra. Lo que el padre Aguilar decía era cierto. Europa conoció la guerra no es un juego, la guerra es muerte, destrucción, dolor, lágrimas, y por eso la mejor opción es la paz. Yo le digo, no me arrepiento de lo que hice, porque en la época en que la época que yo viví en la FARC se justificaba la guerra. Había unos grupos, que amenazaban, que asesinaban a la gente, les quitaban sus tierras. El ejército no cumplió su mejor papel. El ejército siempre fue defensor de las injusticias de terratenientes. Aquí hubo una guerra sucia, terrible. Aquí yo, estando en la guerra, conocí pues toda la corrupción que hay en el sistema que rige a Colombia, las andanzas de militares con narcotraficantes, el Estado con narcotraficantes. Aquí hubo infamias muy grandes que uno desde la situación en que nosotros vivíamos conocíamos mucho más, porque estábamos en esa Colombia profunda y sabíamos cómo funcionaba el narcotráfico, cómo era que sacaban los cargamentos y todo eso. Y además nos tocó vivir, como en el caso de Tenerife, de ver que unos grupos paramilitares llegaron aquí a decirle a la gente: tienen 24 horas para que abandonen sus fincas. Eso me parecía a mí injusto, y por eso luché, y no me arrepiento, de eso no me arrepiento, y por eso creo que valió la pena hacer la paz. El ciudadano del común, tanto el que fue directamente afectado por los rigores de la guerra, porque después de ya 2 años prácticamente de proceso de posconflicto, de implementación, se percibe que hay mucha debilidad en cómo ese proceso le llega a la base guerrillera, es decir, a la guerrillerada, y que entonces esto genere una nueva ola de muchachos y muchachas que estuvieron en la guerra, que saben usar el fusil, poner las bombas, no saben nada más y no han tenido otras oportunidades. ¿Cómo ustedes como comandantes previeron que esta situación no se fuera a salir de madre por problemas obvios de la posnegociación? No, mire, yo creo que el proceso de paz, el acuerdo de paz estuvo bien hecho. El problema es que la clase dirigente de este país siempre se preparó para la guerra, y la guerra estuvo muy bien financiada. Aquí nunca faltó un peso para la guerra, pero para hacer la paz no estaban preparados. El gobierno de Santos, yo creo que, no sé si de buena o mala fe, pero tomó la decisión, se la jugó por la paz, pero nunca pensaron que la paz tiene un costo que es un costo social, que para que haya paz hay que solucionar las causas de la guerra, y las causas de la guerra son la inequidad social, la falta de oportunidades para la gente pobre, la inclusión de miles de colombianos que han sido desconocidos en sus derechos. Y entonces, mientras para la guerra hubo dinero del Plan Colombia, 10.000 millones de dólares se emplearon en el Plan Colombia, que en última no sirvió para resolver el problema. Pero para la paz, entonces ahora nos dicen los gobernantes que no hay plata. Y yo creo que ahí es donde está la equivocación. Si en Colombia no somos capaces de buscar
la solución a los gravísimos problemas que tiene nuestro país, vamos a terminar como El Salvador. Fíjese que en El Salvador surgieron las maras. Aquí ya está presentando un fenómeno parecido, que le ponen otros nombres. Pero en últimas, el problema es que es el incumplimiento de los compromisos del gobierno para hacer la paz. Uno sabe que sí, que el gobierno ha incumplido, ha sido lento y además la plata al final no ha aparecido. Pero también uno se hace la pregunta, yo como colombiano y periodista me hago la pregunta, ¿y por qué estos dirigentes de las FARC, viejos lobos de mar en la guerra, en la negociación política, no previeron que precisamente el Estado o el gobierno con el que negociaban podía terminar siendo conejo y al final se iba a afectar a la guerrillerada? ¿Eso por qué no lo previeron ustedes? No, sí lo previmos, lo previmos y casi que íbamos a la fija de que, pero el presidente Santos de pronto se equivocó, cometió un error en poner en consideración en un plebiscito la refrendación de esos acuerdos y lo perdió. A partir de la pérdida del plebiscito, la ultraderecha se encaballó en contra de los acuerdos y pusieron el freno a los acuerdos. La pérdida del plebiscito legitimó que la ultraderecha negara el cumplimiento de los acuerdos. Y eso es lo que estamos viviendo. Se lo dijimos a Santos nosotros siempre nos opusimos a que él no tenía por qué hacer el plebiscito, la Constitución no lo obligaba, pero él insistió en eso y vea las consecuencias. Ahí se encaballó la ultraderecha y hoy tenemos las consecuencias de que en Colombia posiblemente, si no se corrigen esos errores, en Colombia no tengamos paz. ¿Y qué posibilidades reales, factibles hay de que se logre reacomodar el proceso de resocialización, de reintegración de esa base guerrillera que es la que al final está quedando en el limbo? No, nosotros le hemos dicho al gobierno hay que cumplan los acuerdos, pero si no se cumplen los acuerdos, si no se cumple esa fase que permita que de la lucha armada los guerrilleros en un periodo prudencial puedan tener proyectos productivos que les garanticen su tránsito hacia la vida normal, se den, pues obvio, empujan a la gente a que escoja opciones de la delincuencia o el paramilitarismo o volverse a rearmar. Yo creo que ahí es donde radica el Estado tiene que garantizar la reincorporación. Sin reincorporación es muy difícil. Senador Pablo Catatumbo, hoy que usted es senador de la República, mirando en perspectiva el riesgo de las disidencias, de las llamadas disidencias de las FARC, y de que algunos de los que fueron incluso colegas suyos en el comando central, como Iván Márquez, como el Paisa, como Romaña, etcétera, hay alto riesgo de que esas disidencias configuren un nuevo grupo guerrillero en el que ustedes ya no tengan ninguna posibilidad de ejercer algún tipo de mando, de control para neutralizarlos. Yo no creo. Yo conozco muy bien a Iván Márquez, conozco a Romaña, conozco al Paisa, los conozco bien, son mis amigos de muchos años. Pero si yo me pongo en los zapatos de ellos, también estaría en dificultades. Es decir, a Iván Márquez le han hecho un montaje a través de un sobrino que trabaja con la DEA y uno no sabe qué pueda pasar de ahí. Tienen a Santrich, está prisionero. Santrich no tiene garantías de seguridad. Santrich es el único preso político en Colombia que no tiene un juez natural. Cuando a uno lo detienen, a uno tiene que detenerlo un juez, pero a Santrich no lo tiene un juez. Le hemos preguntado al fiscal, saque las pruebas, pero no, las pruebas están en Estados Unidos. Eso no es lógico y eso pone en alerta a Iván. Entiendo que
Yo estuve hablando con Iván Márquez y con el Paisa 2 días antes de que ellos abandonaran la zona. Ellos me manifestaron todas preocupaciones, pero después de eso me informan los compañeros del ETCR donde ellos estaban que llegó una patrulla de un batallón de contraguerrillas llamado Diosas del Chairá, que estuvo andando de noche de manera subrepticia y que llegó a 200 metros de la zona de residencia de ellos. Hombre, a nadie le gusta que le lleguen a su casa de noche sin avisar. Y eso, pues para unos guerrilleros que han tenido una trayectoria como la del Paisa y Iván, pues los pone en alerta. Cualquiera, pongámonos en sus zapatos y uno se da cuenta que eso, como dice el lenguaje guerrillero, eso cabrea a cualquiera. Entonces, lo que le estamos pidiendo al gobierno es busquemos una manera de que las garantías de seguridad sean tan suficientes que permitan que ellos regresen. Y de acuerdo a la información que usted tiene con ellos por su cercanía, si yo le pregunto, hoy Iván Márquez, el Paisa Romaña, están, digámoslo, escondidos, protegiéndose de una posible persecución del gobierno, o están rearmándose. Pues yo diría que hasta donde hemos tenido conocimiento, por las comunicaciones de Fabián, de la misma Carta Romaña, yo creo que ellos están como refugiándose, como protegiéndose, pero no hay ninguna evidencia en las cartas, en la misma carta que mandó Iván, en la misma carta que mandó Romaña, la que mandó Fabián, ahí no hay ninguna pretensión de rearmarse. Creo que eso más bien es una conjetura que no tiene fundamento. Yo no los veo en eso. A propósito de que usted menciona a Fabián Gómez sacó una carta que... Joaquín Gómez. Perdón, Joaquín Gómez, discúlpeme, sí. Joaquín Gómez sacó una carta pública donde se deja ver que hay por lo menos al interior de quienes ocupaban el secretariado una seria diferencia de concepción en cuanto a por qué y para qué haber hecho el acuerdo con el Estado colombiano. Y la pregunta que surge inmediatamente es, un comandante como Joaquín Gómez, que también está poniéndose al margen, pero que todo indica que todavía no está siendo perseguido, ¿qué significa? ¿Qué sigue? ¿Qué paso sigue? ¿Él va a armar una disidencia o él se va a quedar al interior de la FARC haciendo un debate político? Oh, no, de ninguna manera. Joaquín, en primer lugar, Joaquín no está al margen. Joaquín está en un ETCR, está en Pondores, está al frente de su gente. Y bueno, es normal que en una situación en la que de tanto incumplimiento como el gobierno ha hecho, pues que haya voces críticas. A mí me parece que eso no se debe mirar como algo anormal. Es lo normal que ocurre en todos los partidos. Nosotros somos un partido nuevo, un partido joven, llevamos 1 año y estamos reacomodándonos. Mire que en el Partido Liberal también hay gente que está criticando a Gaviria. Le están dando casi golpe de Estado. Exactamente, y en el partido de la U también hay enormes discusiones, incluso en el mismo Centro Democrático. O sea, la discusión interna, mientras se haga, como lo ha hecho Joaquín, en los marcos de la legalidad estatutaria del partido, me parece que eso ayuda. Es que la contradicción es importante, la contradicción es necesaria, y yo no veo a Joaquín por fuera del acuerdo de paz. Quienes están hoy en el Congreso de la República, los 10 congresistas de la FARC, o los 8, porque entiendo que hay 8 en este momento posesionados, ¿tienen algún temor? ¿Usted en particular tiene algún temor de que mañana le monten una película por la Fiscalía o aparezca algún tipo de pedido de extradición en contra de Pablo Catatumbo? Es decir, ¿han evaluado ese riesgo? Sí, por supuesto, hemos evaluado ese riesgo porque sí, yo no tengo temor realmente, pero sí he evaluado ese riesgo porque es que
realmente el señor fiscal ha venido lanzando pues algunas señales que son preocupantes. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo le pongo este ejemplo. En este momento yo estoy en el Congreso, pero si alguna vez llegan a coger a alguien, alguien infragante, haciendo cosas ilegales, pongamos el caso, bueno, lo cogen con un alijo de cocaína y pertenece a mis tropas o al ETCR al que yo pertenezco, y si ese señor le da por decir, no, yo sí estaba haciendo esto, pero fue que a mí Pablo Catatumbo me mandó a hacer esto, ¿qué garantía tengo yo si el señor fiscal le da crédito a eso? Eso es un riesgo, y por eso lo que nosotros hemos dicho es den el debido proceso, primero las pruebas, pero lo que están haciendo con Santrich es eso. Un señor que está allá en Miami dice, Santrich estaba planeando, intentando enviar un alijo de 10.000 kilos de cocaína para Miami. Pero es la palabra de ese señor, y además que dicen que es un agente de la DEA. Pero ¿cuáles son las pruebas? Eso genera una inseguridad para cualquiera. Para cualquiera, el hecho de que una persona, un informante pagado, lo acuse a usted y que la justicia colombiana no le garantice que haya unas pruebas. Por eso nosotros estamos diciendo, hombre, a Santrich en primer lugar hay que garantizarle un juez natural. Es el único preso en Colombia que no tiene un juez natural. Segundo, es la justicia colombiana la que tiene que demostrarle que él estaba delinquiendo. Senador, cuando usted estaba negociando, en el cálculo político de los tiempos de negociación, ustedes nunca consideraron lo que, en palabras del que era embajador en la época de Estados Unidos, William Whitaker, él decía, los negociadores de la FARC se demoraron mucho en cerrar la negociación y terminaron negociando con el gobierno cuando ya estaba con el sol a las espaldas, cuando ya no tenía mucho margen de maniobra. ¿Ustedes no hicieron ese cálculo de que iban a negociar en el año último de Santos, que ya tenía el sol a las espaldas y que no iban a poder sacarle, digámoslo, buen partido a esa negociación? Uno no puede negociar así. Usted no puede negociar bajo presión. Nosotros lo que le apostábamos siempre a que hubiera un buen acuerdo. Y yo creo que el acuerdo de paz que firmamos en La Habana era un buen acuerdo. Lo que pasa es que después, con la pérdida del plebiscito, entonces la ultraderecha se encaballó y retrocedió muchos de los puntos del acuerdo. El acuerdo que firmamos en La Habana no es el que se aplicó después. Y eso me parece perverso de parte de los que son enemigos de la paz. Me parece que le hicieron un gran daño al país, porque generaron muchas dudas. Y mire que a la larga se van a dar cuenta que no ganaron nada. Mire, ahí tienen un poco de disidencias, tienen el crecimiento de cultivos. Eso no hubiera pasado si se aplica el acuerdo de paz como lo firmamos en La Habana. ¿Cuál fue su victoria? Generar dudas y poner a nuestro país en posibilidades de que de pronto se arme otra guerra. Ojalá no pase. Y por eso yo digo, hay que defender el acuerdo de paz, pero por favor que no le quiten más. Pero es que después en el Congreso le pegaron otra tijereteada. ¿Qué le dice usted a los sectores políticos y de opinión del país que manifiestan abiertamente que las llamadas disidencias son una estrategia de ustedes? Que ustedes han montado las disidencias para mantenerse con el negocio del narcotráfico y del cultivo de la droga. Eso es carreta, hombre. Eso es carreta, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Nuestra apuesta por la paz es sincera, es franca. Y nosotros estamos por la paz. Eso es el argumento y me parece peligrosísimo ese argumento, porque justificaría el asesinato
la guerra sucia nuevamente, y que se tiren la paz. Yo sí les diría que no jueguen con eso, están jugando con candela, y no se van a tirar la paz. Cuidemos la paz, defendamos la vida. ¿Qué lectura hace usted o ustedes allá en la comanda o en la dirigencia política del nuevo partido de la posición del gobierno de Iván Duque con respecto al ELN? Renunció a los que estaban y no ha vuelto a nombrar nuevos delegatarios. ¿Qué traduce esto? No, yo lo que le hago un llamado es al gobierno del presidente Duque a que continúe los diálogos con el ELN. Es necesaria la paz con el ELN para poder tener la paz nacional. No vale la pena dejar aristas por ahí, hay que hacer la paz con el ELN. Ahora en el evento que estuvimos en la mañana, yo le escuché a usted en sus palabras un planteamiento, un compromiso concreto, tangible, donde usted se va a dejar medir. Usted dijo, cuando yo venía subiendo por la carretera que me trae a Tenerife, sentí que era inaceptable que este territorio siguiera con una carretera en tan mal estado. Por eso me comprometo a trabajar porque aquí haya vía terciaria para este territorio. Como ese compromiso concreto y medible, dígame unos 4 o 5 compromisos fuertes que ustedes en varias zonas del territorio quieran asumir como congresistas del país. Hombre, ese compromiso pues no puedo yo decir de que lo pueda cumplir porque no depende de mí. Pero por lo menos lo va a gestionar. Lo voy a gestionar y por eso le hice una propuesta pública a los otros senadores. Hay un representante del Centro Democrático, una representante del partido de la U, le dije, hombre, unámonos, unamos esfuerzos. Yo estoy seguro que ustedes también comparten esa preocupación. Eso sí, a eso sí me puedo comprometer, como también a gestionar la carretera Barragán-Santa Lucía. Y en el país pues hay tantas cosas por hacer. Sí, pero déjeme que yo le siga insistiendo, así como ya me ha dicho 2, la carretera Tenerife y la carretera Barragán-Santa Lucía. O sea, serán prioridad. Dígame otros 3 compromisos que usted como senador quiera asumir ante el electorado, ante los colombianos, usted como Pablo Catatumbo. Bueno, vamos a luchar contra la corrupción. Yo creo que la corrupción pues estableciendo con el gobierno normas en el estatuto anticorrupción que pues el país acaba de dar una aprobación de 11 y tantos millones de votos. Vamos a estar en eso. Yo creo que la lucha contra la corrupción libera al país de tantos millones de pesos, que dicen que son 60 billones de pesos lo que están robando. Por favor, ahí hay una fuente de recursos, una mina de oro para el país. Una mina de oro para el país, por favor. Esa lucha va a ser permanente. Vamos a luchar porque se cumplan rigurosamente los acuerdos de La Habana. La reforma rural integral es importantísima. Que le titulen las tierras. Mira, en Colombia hay 3 millones de hectáreas de personas que tienen posesión de la tierra, pero no les han titulado la tierra. Ole, ¿qué le cuesta al usted gobierno? Va a trabajar por eso. Voy a trabajar por eso, para que les titulen esas tierras. Vamos a trabajar porque haya realmente un catastro multipropósito, para que el Estado sepa cuáles son qué es lo que tiene y para que todo el mundo pague impuestos. Vamos a luchar por que en Colombia haya apertura democrática. No es posible que el señor ministro de Defensa diga que las manifestaciones de la gente pobre que protesta por cualquier necesidad, que eso sea manifestaciones de criminalidad y de narcotráfico. No. Vamos a luchar por la apertura democrática. Y en eso vamos a seguir luchando. El presidente Iván Duque representa el electorado colombiano que no ha estado de acuerdo con las FARC y que nunca estuvo de acuerdo con la presencia de ustedes en la política colombiana. Hoy que están ustedes en el Congreso,
¿Se van a dedicar a hacer una oposición al gobierno a toda costa o ustedes estarían dispuestos a trabajar con Iván Duque en algunos temas? No a trabajar. Nosotros lo que hemos dicho es que siempre, pues, nosotros somos gente racional. Nosotros hemos hablado de una oposición razonable y razonada. Nosotros no tenemos nada en personal contra el doctor o el presidente Duque. Nosotros vamos a hacer oposiciones a los proyectos de ley que vayan en contravía de los acuerdos de paz o en contravía de los intereses de la gente humilde, que es la que nosotros queremos representar. Pero no es una oposición al presidente, no. Seguramente ese es el reto que él tiene que hacer. Él ha dicho que va a reconciliar este país. Pues vamos a acompañarlo en eso, si es capaz. Pero también le vamos a criticar medidas que vayan en contra de eso. Porque, por ejemplo, decir que él va a hablar con la base guerrillera, pero no con la dirigencia guerrillera, eso no va en dirección a reconciliar el país. Le hemos dicho, mire, mantenga la institucionalidad que creó el acuerdo de paz. En el acuerdo de paz se crearon ciertas instituciones que son legales, por ejemplo, la CECIBI, por ejemplo, la ANR, Agencia Nacional de Reincorporación, pero también se estableció que había que crear una Comisión Nacional de Seguridad, presidida por el presidente. Mantenga eso, respete eso, pero también que mantenga la subdirección en la UNP que tiene que ver con la garantía de la vida. Es que nos han matado más de 70 guerrilleros. Él no puede debilitar eso, él no puede desconocer eso, porque le estaría haciendo daño a la paz. En eso estamos. Usted escuchó muy atento, yo lo observé muy atento el sermón del Padre en la misa. Y ese sermón del Padre era un llamado a que, bueno, pues si es verdad que vamos a perdonarnos y vamos a vencer los odios o no. Usted hoy, a los televidentes e internautas que lo escuchen y lo vean, ¿realmente los colombianos pueden esperar de Pablo Catatumbo una aptitud de reconversión, de contrición por todo aquello en lo que se haya visto implicado, y mirando al frente a Colombia, podemos contar con que usted es un hombre de paz en adelante? No, por supuesto, siempre lo he tenido claro, no tengo ya se lo había dicho. Yo duré muchos años en la guerra, pero jamás hice la guerra con odio. Yo siempre hice la paz, hice la guerra por causas que yo creía justas y que creo justas. En mi alma no hay espíritu revanchista, en mi alma no hay ánimo de venganza, porque yo nunca tuve enemigos en la guerra, tuve adversarios, y porque esa fue la mejor lección que nos dejó Marulanda. Marulanda nunca se refirió a los adversarios nuestros llamándolos de mala manera. Él no le decía, nosotros le decíamos chulos al ejército, los chulos. Marulanda le decía los señores del ejército. Marulanda nos enseñó a que la lucha nuestra no era contra personas, sino contra causas, y eso lo aprendí yo muy bien. Bueno, yo creo que con su respuesta se ha ganado este almuerzo que lo está esperando. Muchas gracias.